Oremos. Amado Dios Padre, que por medio de nuestro Señor Jesucristo el día de Pentecostés derramaste con infinito amor la gracia de tu Santo Espíritu, que es fuente brotante de vida eterna. Hoy, al leer tu palabra, te pedimos humildemente, ven Espíritu Santo, guíanos y concédenos espíritu de discernimiento, sabiduría y revelación, para que podamos conocerte y vivir conforme a tu perfecta y amorosa voluntad. Amén. Nuevamente de regreso con todos ustedes, esperando hayan tenido la oportunidad de vivir una Semana Santa de reflexión, de oración, de acercamiento y conversación con Dios, que les haya permitido crecer espiritualmente, alimentar su corazón con la palabra de Dios y que les haya dejado bendiciones y nuevas planes y proyectos para que hagan crecer su relación con Dios. Y que la semana de Pascua haya sido una semana de fiesta, de celebración, de alegría, en la misma que continuamos, ¿verdad?, hasta que termine esta Pascua, que nosotros sabemos termina después o el día en que nuestro Señor Jesucristo asciende al cielo para ser glorificado y exaltado a la derecha del Padre. Explicando rápidamente un poquito esto, sabemos que nuestra Semana Santa inicia el Domingo de Ramos y termina con la sepultura de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, para dar paso ya a la semana de Pascua, valga la redundancia, el paso de este plano material, de este plano terrenal a la presencia de Dios Padre. Y esto ocurre a partir del momento de su anástasis, como es más correctamente llamada la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que estuvo 40 días haciendo apariciones a sus apóstoles, a los viajeros de Emaús, a las mujeres y a muchas personas, no solamente ante ellos. Se reveló nuevamente y lo pudieron ver resucitado. Las escrituras nos hablan de grupos grandes que lo vieron resucitado. Entonces, esto ocurre, la Pascua termina con la ascensión, ya lo dije, de nuestro Señor Jesucristo. Esperando que esto haya sido una experiencia muy valiosa para ustedes, muy gratificante, vamos a continuar con nuestro 9º capítulo del curso de los milagros de Jesús. En esta ocasión vamos a ver 2 milagros. La curación en sábado de la mujer encorvada, que la encontramos en Lucas capítulo 13, del versículo 10 al 13, y la resurrección del hijo de la viuda de Naín, que la encontramos también en un texto del Evangelio lucano, ¿sí?, en el capítulo 7, del versículo 11 al 17. Así, en efecto, vamos a analizar, a estudiar, a orar con estos 2 pasajes bíblicos, ambos de la tradición de Lucas, y en los que vamos a encontrar ciertas similitudes. ¿Cuál es una de ellas? La principal, que en ambos milagros participa una mujer. Vamos a hablar un poquito del Evangelio en la versión de Lucas. Lucas, un prosélito griego, sabemos que él había sido convertido al judaísmo y del judaísmo se convirtió a la fe en Cristo. Él escribe una de las versiones del Evangelio y él mismo también escribe Hechos de los Apóstoles. Era médico de profesión. Esto quiere decir entonces que era una persona preparada, culta, que escribía en griego y por lo mismo su redacción de este Evangelio de Lucas
pues es muy colorido, expresa mucha sensibilidad, es un evangelio que comunica alegría, fe, pero algo muy especial. Comunica sobre todo el amor especial, enorme, incondicional, que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, le tiene a las mujeres. El Evangelio de Lucas es un evangelio que brilla por la misericordia, la piedad, el perdón, la ayuda, la comprensión que Jesús mostró hacia las mujeres. Y en estos dos milagros que vamos a escuchar que vamos a estudiar y a leer el día de hoy, vamos a poder darnos cuenta de esto. Lucas recurría mucho a la hipérbole. ¿Qué quiere decir esto? Los hechos que pretendía narrar o que narraba eran exagerados, si quería hablar de muchas personas, hablaba de miles, de muchedumbres o de toda la gente. Entonces, esto nos permite poder percibir con más sensibilidad, con más aprecio lo que quiere comunicar. Y en especial, repito, quiere comunicar ese especial amor y misericordia que Jesús en repetidas ocasiones, no solamente en estos dos milagros que vamos a estudiar, Jesús se mostró con las mujeres, dándoles el trato digno y dignificándolas como también mujeres del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, parte del pueblo judío. Vamos a pasar entonces a nuestro primer milagro o signo de poder o acto de poder divino, como se le llama en la versión de Lucas. Y vamos a ver primero la mujer encorvada, que en el Evangelio de Lucas le llama curación en sábado, lo aclara o lo hace notar, curación en sábado de la mujer encorvada. Si bien es cierto, estos dos signos de poder que vamos a estudiar el día de hoy, el primero en ocurrir en el tiempo, cronológicamente, según la narración de Lucas, ocurre primero la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Por cuestiones didácticas, nuevamente, y para mejor comprensión, vamos primero a analizar el milagro de la curación de la mujer encorvada. Así entonces, tenemos lo siguiente. Lucas, en su capítulo 13, versículos 10 al 17, nos narra la curación en sábado de la mujer encorvada. Repito, hace notar que esto ocurre nuevamente en sábado. ¿En dónde? En la sinagoga. ¿Por qué ocurre y menciono esto? Recordemos que el sábado es el Shabbat judío y la ley prohibía hacer cualquier tipo de trabajo. Ese era el día dedicado a Yahvé. El pueblo se preparaba para este día, la comida, los quehaceres los hacían con antelación para que el Shabbat, el día sábado, ellos dedicaran el día a la oración, a la meditación, a estar en presencia de Dios. No podían realizar ningún tipo de trabajo. Era mal visto y con ello además se violaba la ley. Entonces las personas acudían a la sinagoga a orar, a estar en presencia de Yahvé, a escuchar su palabra, no más. No podían ni debían hacer más. Así entonces resulta que ese sábado en la sinagoga, como lo podemos ver en nuestra lámina, había una mujer encorvada. Estaba poseída por un espíritu desde hacía 18 años. Aquí volvemos a hacer un detén para darnos cuenta de lo siguiente. Estamos hablando de que la mujer está enferma, está encorvada o jorobada, como en la jerga coloquial se le llama comúnmente. Entonces estaba encorvada, pero además estaba poseída
por un espíritu. Aquí estamos viendo nuevamente que Jesús hace o va a hacer una sanación y una liberación, ¿verdad? De un espíritu que la tiene poseída desde hace 18 años, mismo tiempo que ha sufrido esa enfermedad o ese padecimiento, esa discapacidad de verse encorvada durante 18 años. Obviamente con el dolor corporal que esto significa, la incomodidad, la limitación. La mujer vivía encorvada. Y dice, aclara el Evangelio muy claramente, aclara muy claramente, discúlpenme mis pleonasmos, refiere el Evangelio que la mujer no podía enderezarse de ninguna manera. Entonces, nada más, creo que todos hemos vivido una situación en la que estamos trabajando, haciendo algún quehacer, ¿verdad? Y estamos agachados un momento prolongado, un rato largo, y llega el momento en que tenemos la necesidad de enderezarnos, descansar, porque el cansancio, el dolor, agobia, limita, incapacita. Bueno, la mujer no podía enderezarse de ninguna manera. Tenemos que entender o percibir aquí el dolor en el que vivía ella, la limitación física, la incomodidad. Pero además, en ese entonces, recordemos que las enfermedades concebidas o interpretadas, entendidas por el pueblo judío de esa época, eran consideradas como castigos de Dios o como efectivamente posesiones de demonios, demoníacas, por la conducta que había llevado la persona. En este caso se consideraba que esta mujer había faltado a la fidelidad de Dios y que por eso estaba poseída por este espíritu. Y es lógico, actualmente lo vemos, aquellas personas que no son fieles a Dios, que recurren en infidelidad, en sincretismo, a otro tipo de prácticas en las que les dan entrada, que a la lectura de cartas, que al tarot, que a las limpias. Es falta de fidelidad a Dios. Le están quitando, o más bien, ellos le están, este tipo de personas están otorgándole poder a quien no lo tiene. Le están reconociendo poder a una limpia, a una carta, a que les lean, en fin, una limpia, cuando esas cosas no tienen poder sobre Dios. Dios es el omnipotente. Todo el poder es de Dios. Entonces, cuando acudimos a otro tipo de cosas, que por buena suerte, que por amuletos, ¿qué estamos haciendo? Estamos desconociendo el poder de Dios. Y eso es infidelidad. Y esto era lo que al parecer había sufrido esta mujer. Había caído en infidelidad y ese espíritu había entrado en ella y la tenía poseída por 18 años, provocándole esa enfermedad tan dolorosa, incómoda, incapacitante. Entonces, estaba en la sinagoga, era sábado, Jesús llega a la sinagoga y vamos a ver. Jesús le dice, mujer, queda libre de tu enfermedad. Le impuso las manos, aquí este es un signo de Jesús muy importante, le impuso las manos y la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Obvio, el jefe de la sinagoga se indigna porque Jesús realiza la curación en sábado y comenta su enojo con las personas que estaban ahí. Jesús se da cuenta y les dice a estas personas, hipócritas, ¿acaso ustedes en sábado no desatan a su buey o a su asno para llevarlos a tomar agua? Esta mujer, les dijo Jesús, es hija de Abraham y Satanás la ató hace 18 años. ¿No está bien desatarla de esta ligadura en día sábado? Sus adversarios quedaron obviamente avergonzados, mientras que la gente estaba sorprendida. Vamos a analizar un poquito esto. Es la lámina, no es la transcripción literal de la cita bíblica, es una explicación
¿sí? La quise esquematizar. Ahora, vamos a analizar todo esto. Jesús la toca, le impone las manos y en el momento la mujer se endereza. Le dice, queda libre de tu enfermedad. Le dice Jesús, mujer, queda libre de tu enfermedad. La está liberando, que quede claro. Queda libre de tu enfermedad, le impone las manos y la mujer se endereza. Bueno, veamos qué tipo de enfermedad y veamos qué le dice Jesús. Es una enfermedad que la tiene encorvada. Con esta enfermedad y esta postura que la mujer tiene, el signo, ¿sí? Lo que hay atrás de todo esto es que Jesús quiere hacer ver la situación en la que vivía la mujer en ese entonces, la mujer hebrea dentro del pueblo, perdón, la mujer judía dentro del pueblo judío, ¿sí? Entonces, ¿cómo era? Bueno, es claro. Vamos a ver nuestra siguiente lámina. Miren, para la sociedad patriarcal judía, dominada y controlada por los varones, la mujer era propiedad del varón. Primero pertenecía a su padre. Al casarse, pasaba a ser propiedad de su esposo. Si quedaba viuda, pertenecía a sus hijos o volvía a la tutela de sus padres o hermanos si los tenía. Era pues inconcebible una mujer que tuviera autonomía propia. Su lugar en la sociedad estaba bien definido. Su función era tener hijos y servir fielmente al marido al que le pertenecía. Por tanto, entonces, las mujeres, el trato que le daban a las mujeres, pues no eran estimadas en nada. No podían elegir con quién casarse, no podían tener bienes, no debían hablar con nadie en la calle, no podían estudiar, no entraban a las sinagogas, sus rezos no servían para nada y los maridos se podían divorciar de ellas por cualquier motivo. En los juicios, su testimonio no valía nada. Aclaro, esto era el sentir del pueblo judío, y según sus leyes, y según el vivir cotidiano de ellos. Eso no significa que fuera voluntad de Dios, sentir de Dios hacia las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Verdad? Que con el acto de sanación que va a hacer Jesús, va a dignificar a la mujer. Veamos por qué. La actitud, la postura, el signo que la mujer está lanzando es que por 18 años, esto es, cómo ha vivido en un largo tiempo, agachada. Este acto de agacharse, ¿sí? Es de sometimiento, es de obediencia, es de conformidad, de inferioridad, de reconocimiento a alguien con autoridad o con más valor, ¿sí? O alguien superior a la mujer. Por eso es que la mujer estaba así, siempre, ¿sí? El signo que estaba lanzando ahí era el que acabo de explicar. Tristemente, ¿verdad? Esta era la idea de aquel entonces. Estamos hablando de Asia Menor, que es toda esa zona, y bueno, lo que es hoy Asia actualmente, ¿verdad? Todavía vemos cómo hay mujeres que viven haciendo esto, ¿verdad? Hombres, varones también haciendo esto ante otros hombres a los que consideran superiores por algún motivo, por autoridad, por situación política, económica, en fin, ¿sí? Sobre todo en la cultura asiática encontramos esa actitud de agacharse, de inclinarse ante otra persona a la que le tienen de alguna manera
reconocimiento de lo que sea, autoridad, poder, admiración, dominio, en fin, ¿sí? De hecho, incluso un hombre no puede estar, o un hombre o una mujer no puede estar más arriba, ¿verdad?, de la estatura o de la altura que tenga un hombre que sea superior en autoridad, en posición, en poder a ellos. Entonces, cuando en estas culturas, cuando se presenta una persona que tiene superioridad de algún tipo sobre los que están presentes, todos los que estén presentes se tienen que agachar, porque no pueden estar en la altura, no pueden estar arriba de ellos. La mujer menos. Qué triste que todavía lo vemos actualmente, ¿sí? En la sociedad, sobre todo asiática, oriental, vemos este tipo de actitudes, de sometimiento, de dominio del superior sobre el inferior. Ya no se diga en las mujeres. Todavía vemos este tipo de costumbres en las que ven a la mujer siempre inferior. ¿Sí? ¿Qué hace entonces Jesús con este acto en el que va a enderezar a la mujer? La va a dignificar, la va a poner en su lugar merecido, el que Dios quiere para la mujer. ¿Y cuál es ese lugar? En igualdad al hombre, en amor, en dignidad, en trato, en forma de vivir. Hombre y mujer, ante los ojos de Dios, ante su amor, su fidelidad, su compasión, su misericordia, su perdón, es igual. Dios ama por igual al hombre y a la mujer. Tristemente, en esa época, los hebreos no consideraban que esto fuera así. Tristemente, hoy en día vemos que muchas culturas, muchos pueblos, muchas sociedades, pues siguen considerando esto, que la mujer es inferior al hombre. O sienten o piensan los hombres que son superiores a la mujer. Y sabemos que Dios no piensa eso, no quiere eso y no creó a la mujer para ser inferior al hombre. Pero ¿saben qué es lo más triste? Que hoy en día, y siempre lo he dicho, hoy en día hay hombres que todavía creen de verdad que la mujer es inferior al hombre, por muchos motivos o razones. Pero todavía más triste es que hay mujeres hoy en día que lo creen. Mujeres que se creen inferiores por naturaleza, porque así nacieron, porque así lo merecen, porque así debe ser. Y esto, pues es cuestión de cultura, de costumbres, de tradiciones, pero más que nada es falta de desconocimiento del amor de Dios, de su palabra, en donde nos muestra a través de su amor, a través de su palabra, que nos ama, hombre y mujer, por igual, con la misma dignidad, de la misma manera. Nos perdona igual, nos mira igual, nos ayuda igual, nos provee igual. Bien, entonces, retomando esto, quiero aclarar que en tiempos de Jesús las mujeres eran muy despreciadas, no se respetaba nada de su dignidad humana, no podían poseer bienes, ya lo había dicho. Si una mujer encontraba una moneda en la calle, si era casada, la moneda pertenecía al marido y si era soltera, debía dársela al padre. Los padres le elegían marido, nunca podían divorciarse, pero sus maridos podían repudiarlas por cualquier cosa, por feas, por antipáticas o por ser malas cocineras. Las casadas tenían que taparse la cara para salir a la calle, no podían conversar con nadie, ni siquiera con su propio marido, se despreciaba sus rezos y su presencia en la sinagoga no contaba para nada. Esto último, sí quiero detenerme en ello. Según la creencia judía, el rezo de una mujer no servía para nada.
Según la costumbre judía, la mujer no podía entrar al templo como lo hacían los hombres. Entonces, ¿qué pasaba? Las mujeres podían quedarse solamente en lo que era en los pórticos del templo, ¿sí? En los arcos que daban paso o entrada al atrio, que era donde sí podían entrar los hombres, ¿verdad? Y ahí llevaban los sacrificios, realizaban el sacrificio y luego lo ofrecían. Las mujeres no podían estar en el atrio o en el patio del templo, tenían que quedarse en los pórticos alrededor, en los arcos. Y además, no se consideraba que la oración de una mujer pudiera ser escuchada por Dios o pudiera tener ese poder de oración. Cuando nosotros nos damos cuenta a través del estudio, de la lectura de la palabra de Dios, ya sea la Antigua Alianza o Antiguo Testamento, y en la Nueva Alianza o Nuevo Testamento, vemos cómo las mujeres fueron escuchadas muchas veces por Dios después de que ellas oraban. Recordemos a Ana, la mujer estéril, que pudo concebir a su hijo Samuel. Recordemos a Sara en la misma situación, a Raquel en la misma situación, no podían concebir, oraron a Dios y fueron escuchadas. Y en el Nuevo Evangelio igual, vamos a darnos cuenta que hay mujeres que oraban a Dios, rogaron a Dios y fueron escuchadas. Ya no se diga, mujeres que se acercaron a Jesús, pidieron a Él y Jesús los escuchó. Con esto queda más que demostrado que las oraciones de las mujeres, como la de los hombres, son escuchadas, son valiosas, son agradables a Dios cuando llevan una alabanza, una acción de gracias. La oración, esta es la que más agrada a Dios, la de alabanza, la de acción de gracias, venga de un hombre o venga de una mujer. Con esta explicación creo que podemos pasar a dar lectura, ahora sí, textual, a las citas bíblicas donde encontramos la narración de este acto de poder. Y ya lo señalamos, está en Lucas capítulo 13, en sus versículos 10 al 17, y dice así: Estaba un sábado enseñando en una sinagoga. Había allí casualmente una mujer a la que un espíritu la tenía enferma hacía 18 años. Estaba encorvada y no podía en algún modo enderezarse. Al verla Jesús la llamó y le dijo: Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y le impuso las manos. Al instante se enderezó y empezó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiese hecho una curación en sábado, comentaba con la gente: Hay 6 días en que se puede trabajar. Venid pues esos días a curaros, y no en día sábado. Replicó el Señor, o sea Jesús: Hipócritas, ¿no desatáis del pesebre todos vosotros en sábado a vuestro buey o a vuestro asno para llevarlo a beber o a abrevar? Y esta, que es hija de Abraham, a la que ató Satanás hace ya 18 años, ¿no está bien desatarla de esta ligadura en día de sábado? Cuando decía estas cosas, sus adversarios quedaban abochornados. La gente, en cambio, se alegraba con las maravillas que hacía. Vamos a pasar a un pequeñito, muy pequeñito video, como acostumbro poner a su disposición, y después continuamos. Mujer, ya estás libre de tu enfermedad.
Dios te guarde, Ramiro. Hay 6 días para trabajar. Vengan en estos días a ser curados. Respeten el día de reposo. ¡Hipócritas! ¿No desatan ustedes a su buey o a su burro en día de reposo para llevarlo a tomar agua? Pues a esta mujer que es descendiente de Abraham y que Satanás tenía atada con esta enfermedad desde hace 18 años, ¿acaso no se le debía desatar en el día de reposo? Bien, continuando ahora con el milagro, un signo de poder en la que ocurre la resurrección del hijo de una viuda de Naín. Bueno, Naín era un poblado, ¿verdad? Un lugar donde vivía esta mujer. Nuevamente es una mujer, era viuda. Y conforme ya explicamos, si era viuda, entonces la mujer, acuérdense, no tenía derechos, no tenía presencia, no tenía valor, no era dueña ni de sí misma. Pertenecía primero a sus padres, luego al marido. Si enviudaba, regresaba con sus padres o, si tenía hijos, pertenecía a los hijos. Aquí la situación de esta mujer, ¿cuál era? Ya era viuda y tenía un solo hijo. No tenía más familia, no había manera de que pudiera regresar con sus padres, era nada más su hijo. Entonces dependía de su hijo. El hijo muere. ¿Qué quiere decir? Esta mujer judía, y según la tradición, lo que acostumbraban entre los judíos, viuda, sin hijos, sin padres, sin pertenecer a nadie, no era nada. Estaba condenada a la limosna. Estaba condenada a vivir una vida ya miserable de limosna, sin ser valorada por nada y por nadie. Entonces, ¿qué sucede aquí? Vamos a ver nuestra materia. Dice, Jesús, sus discípulos y una gran muchedumbre que lo seguían llegaron a un pueblo llamado Naín. Aclaro, lo que estamos viendo en lámina no es la cita bíblica, es la explicación de lo que vamos a leer ya en la Biblia. Entonces, Jesús, sus discípulos y una gran muchedumbre que seguían ya a Jesús, porque Jesús ya era conocido, ¿sí? Llegaron a un pueblo, a un poblado que se llamaba Naín. Mucha gente llevaba a enterrar a un joven hijo único de una viuda. Jesús se compadeció de ella y le dijo, no llores. Jesús tocó el féretro y los que lo llevaban se pararon. Dijo Jesús, joven, a ti te digo, levántate. El joven se incorporó y se puso a hablar luego. Jesús se lo dio a su madre. ¿Se dan cuenta? Jesús se lo dio a su madre. O sea, podríamos a una lectura o una primera lectura sin análisis, sin conocer el contexto, sin conocer la historia, cómo es el pueblo judío o cómo era el pueblo judío, a la primera lectura podemos entender o percibiríamos que este acto de poder Jesús lo hace por y para el joven que había fallecido, cuando en realidad no es así. Este acto de poder lo está haciendo Jesús por y para la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer se estaba quedando desamparada, sin esposa, sin hijos, sin ningún varón que la pudiera, ¿verdad?, presentar como algo que podía tener algún valor o propiedad. ¿Sí? La mujer quedaba totalmente sin dignidad, estaba condenada, repito, a pedir limosna. Entonces Jesús, a quien le muestra misericordia, a quien le muestra amor, compasión, es a la mujer, a esa mujer viuda
que vivía en Naín, a esa mujer que ahora sufría la muerte de su hijo. Y entonces se le acerca a la mujer, porque llega y le habla a la mujer y le dice: no llores. Voltea, toca al muchacho y le ordena: levántate. El joven se levanta. ¿Qué hace Jesús? Le dio a su hijo, o sea, a su hijo resucitado se lo dio a la mujer. Es bien clara la escritura, ahí está. ¿Sí? Le está devolviendo la dignidad, le está devolviendo a la mujer el valor que tenía al pertenecer a su hijo. Le está devolviendo a la mujer la oportunidad de continuar una vida, ¿verdad?, cotidiana al lado de su hijo, donde fuera o era protegida por su hijo, ¿verdad? Era sus necesidades, su hijo veía por ella, satisfacía sus necesidades, sus enfermedades, en fin. ¿Sí? Entonces le está dignificando y devolviéndole a la mujer esa dignidad, ese valor. El milagro es para la mujer. Con esto, nuevamente, con este signo de poder, repito, Jesús vuelve a mostrar el amor y el valor que vio de igual manera que con el hombre a la mujer. Todos, continuando con la lámina, dice: todos alababan a Dios, decían: un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado su pueblo. El suceso se propagó por toda Judea y sus alrededores. Así entonces, únicamente para afirmar y soportar esto, vamos a ver esta lámina que dice lo siguiente: para la sociedad patriarcal judía, dominada y controlada por los varones, la mujer era propiedad del varón. Primero pertenecía a su padre, al casarse pasaba a ser propiedad de su esposo, si quedaba viuda pertenecía a sus hijos o volvía bajo la tutela de su padre y hermanos. Era pues inconcebible una mujer que tuviera autonomía propia. Con esto podemos dar lectura a nuestra cita bíblica. La encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 11 al 17, que dice: resurrección del hijo de la viuda de Naín. A continuación, fue Jesús a un pueblo llamado Naín. Lo acompañaban sus discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaba a las puertas del pueblo, sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de una viuda. La acompañaba mucha gente del pueblo. Al verla, el Señor, o sea, Jesús, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Luego, acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron, se pararon. Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y se puso a hablar, y él, o sea, Jesús, se lo dio a su madre. El temor se apoderó de todos y alababan a Dios, diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y el suceso se propagó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Aquí están. Estos son los dos actos de poder con los que nuestro Señor Jesucristo quiere mostrar, quiere dar, quiere hacer ver a todos nosotros la dignificación que necesita dársela a la mujer. El mismo valor, la misma estima, el mismo respeto, hombre y mujer. Porque Dios creó hombre y mujer, ¿verdad? Así nos creó, con amor, en igualdad. No olvidemos esto, tengámoslo presente, hagamos una reflexión sobre esto, analicemos
la forma de actuar, tanto hombres como mujeres, hacia las mismas mujeres. Y recordemos que todos, en amor de Dios, somos criaturas de Dios y por la fe en Cristo somos hijos de Dios. Me dio mucho gusto platicar con ustedes. Me despido. Dejo como siempre un pequeño videíto de este último milagro que acabamos de explicar y pues no sin antes invitarles para que nos acompañen en nuestro siguiente capítulo, el capítulo 10 de nuestro curso Los Milagros de Jesús. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Que estén bien. No llores. Joven, a ti te digo, levántate. Madre. Un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo.